Hola, ¿cómo están? Yo aquí súper contenta de dar inicio a mi conferencia en este gran foro. La verdad es que estamos muy emocionados de todo lo que vamos a ver y yo espero poderles contar hoy esta historia sobre innovación. Como saben, yo me dedico a muchos temas culturales en las organizaciones alrededor del tema de innovación y en particular la innovación tiene unos aspectos muy relacionados al mundo de la diversidad, pero también en lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y sí creo firmemente que la innovación va a seguir un curso bastante humano, pero me gustaría dejarles un mensaje y llevarlos por un camino para tratar de dejarlos en un posicionamiento reflexivo de hacia dónde tenemos que ir como humanos en la fuerza laboral. Así que un gusto tenerlos aquí. Y pues bueno, la verdad es que uno se pregunta frecuentemente, bueno, yo me pregunto frecuentemente, ¿cómo creo que se va a ver el futuro? ¿No? Y la verdad es que sabemos muy bien que desde chiquitos, ¿no? Veíamos algunas caricaturas que mostraban, ¿no? Los supersónicos o Robotina, ¿no? Que nos mostraba estas caricaturas muy del futuro, donde hacían las cosas ya robotizadas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues que lo veíamos tal vez como una caricatura, nunca pensaríamos que realmente llegaríamos ahí, ¿no? Y mucha gente alrededor del tema del futuro puede llegar a pensar si el mundo está mejorando o empeorando. Y la verdad es que esta conferencia o plática que vamos a tener hoy, hay muchas preguntas, así como nuestro foro, ¿no? La gente se pregunta y se cuestiona muchas cosas alrededor de lo que tiene que ver con el mundo hoy, específicamente en el mundo de la mujer. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Que el mundo está mejorando o empeorando? Y la verdad es que vemos de dos tipos de extremos, ¿no? Hay gente que cree que realmente va en mejora, hay otra gente que cree que va empeorando. Y la verdad es que creo que el mundo de la pobreza extrema, si vamos a vernos un poco los datos que realmente nos interesan mucho alrededor de lo que está sucediendo en el mundo, de los temas más relevantes que nos pegan como sociedad, desde mi punto de vista, tiene que ser el tema de la pobreza extrema. Pero vemos, por ejemplo, la pobreza extrema en 1960 teníamos un 60% de la población, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que 60% de la población vivía con menos de $2 por día o inclusive con menos de $1 al día. Y esto ha ido en un avance hacia mejora, donde hoy vemos un 10% de pobreza extrema en el largo del tiempo, lo cual significan avances importantes, ¿no? En 60 años prácticamente. Obviamente 10% sigue siendo un número altísimo de pobreza extrema, lo cual es más de 600 millones de personas todavía viviendo con menos de $1 o $2 al día, lo cual no es un número menor, pero sí vemos un avance interesante en el tema de la población mundial en la pobreza extrema. ¿Y qué pasa con la educación? Mismo efecto, vemos un tema de acceso en 1960 de la educación ido yendo incrementando en los años, donde hoy vemos un acceso, aquí hay que tener un poco de cuidado, hay 86% de la población que tiene un acceso a la educación, no significa que se estén educando necesariamente y que el acceso de la educación esté en los idiomas necesarios para que las personas de los países subdesarrollados realmente puedan tener una oportunidad. Pero de que está el acceso, y esto pues obviamente implica educación digitalizada, nuevas formas de llegar a poblaciones vulnerables que traen a su vez una consecuencia a nivel de educación, lo cual es bueno. Entonces se ven avances interesantes también en el mundo de la educación y todos sabemos que en el mundo de la mujer el tema de la educación es clave, ¿no? Por ejemplo, hay indicadores en México que señalan que tenemos un nivel muy bajo de mujeres estudiando y realmente acabando sus carreras. Así que este es un llamado también hacia las mujeres de que sigan buscando y esforzándose para realmente estudiar, ¿no? Y si analizamos estos dos datos que les acabo de compartir, ¿por qué es que pensamos o sentimos que en el mundo va empeorando? ¿Por qué es que tenemos esta sensación, a pesar de que vimos que la pobreza
y la educación, que son temas que mueven al mundo, sentimos que estamos en un mundo que no va mejorando muy bien. Y este señor, que es un gurú que se dedicó mucho tiempo, él ya falleció, pero a temas de salud, tuvo muchísimos proyectos relacionados a realmente buscar la realidad de los indicadores a nivel mundial. Y lo que él decía era, bueno, pues el pesimismo social tiene todo que ver con gente que no sabe mucho sobre estas cifras, ¿no? O no está consciente de lo que realmente está mejorando y por eso tienden a pensar que estamos igual que siempre o quizás peor, ¿no? Por eso la información en todo lo que hacemos en nuestra vida y llevar eso a una realidad siempre va a dejar mucho menos espacio para el estar pensando o adivinando cómo estamos realmente, ¿no? Entonces ya habíamos visto, por ejemplo, que en la población mundial la pobreza extrema de 1960 a hoy ha ido bajando en 60 años desde un 60% a un 10%, pero si nos vamos tantito más atrás, miren esto, más datos, ¿no? Venimos viendo, por ejemplo, que en 1820 la pobreza extrema estaba en 94%. Entonces, 94% a 60%, a 10%, pues realmente son unos logros interesantes en el avance. ¿Y por qué hemos logrado avanzar tanto? Esto tiene todo que ver con las revoluciones industriales, lo cual no es un tema menor de lo que vemos venir en el futuro, no solo en la fuerza laboral, diría, pero en el futuro de las mujeres. Y bueno, las revoluciones industriales, tenemos, por ejemplo, en 1760, la primera revolución industrial. Sabemos muy bien que la segunda fue en 1879, trayendo avances importantísimos como la luz, otros mecanismos de comunicación. En 1970 nace esta generación X, que es como el padre o los padres que tienen que ver todo con la tecnología o el principio de esto. Y vamos fluyendo el día hacia hoy, vamos a ver qué nos pasa en la siguiente revolución. Y pues bueno, lo que pasó con estas revoluciones es que los artesanos desaparecieron, porque antes el artesano y la forma de trabajar del artesano era solo una persona dedicada a 4 funciones: a diseñar, a hacer, a producir, a fabricar y a vender. ¿Y qué pasó con la revolución? Es que los trabajadores especializados se empezaron a multiplicar, empezaron a poner una sola persona para cada función. Y esto, ¿qué pasó? Fue que empezó a generar una fuerza de demanda en la fuerza laboral de una manera bastante exitosa, creando un círculo virtuoso muy interesante donde las empresas generaban más demanda, lograban más productividad, más eficiencia, más empleos, la gente ganaba más sueldos, vivían una vida mejor, más consumo y por lo tanto eso nos llevaba evidentemente a más productividad en la economía. Y ese círculo virtuoso ha llevado a tener una clase media muy importante. Pero ¿qué pasa con esta clase media? La clase media es la que hace todo este trabajo. Todo este trabajo que tiene que ver con lo que hacían los artesanos y después las funciones que se fueron automatizando, hizo crecer la clase media o lo que se llama en inglés el working class. Pero si hacemos una pequeña pausa para platicar los 2, 3 temas que venimos viendo, la primera revolución industrial trae como consecuencia los empleos de artesanos desaparecen y se crean empleos especializados. Esto aumenta la capacidad de producción y se generan más empleos porque lo que antes hacía una sola persona, ahora existía una persona específica para cada parte del proceso. Esto lo que genera es un círculo virtuoso, el cual consiste en una fórmula sencilla: más producción, más empleos, más sueldos, más capacidad de adquisición, más crecimiento de las empresas y por consiguiente producción y así progresivamente. El resultado de este círculo virtuoso es que se crea la hoy conocida clase media. Entonces, hasta ahorita quería repasar rápidamente lo que habíamos visto. Y esto ha estado funcionando
así hasta la revolución industrial, la última revolución industrial. Pero hoy, ¿en dónde nos encontramos? Entonces, ya habíamos visto las 3 revoluciones industriales y llega en 2014 la 4ª revolución. Y esta 4ª revolución es lo que tenemos que tener muy claro cómo está impactando en el mundo, en las sociedades, en las funciones, en las posibilidades laborales, y muchísimo de esto tiene que ver con el futuro específicamente de las mujeres en la fuerza laboral. Y no son temas menores de tener en el radar, ¿no? Entonces, veíamos que la primera, segunda y tercera revolución trae todos estos trabajos. Era mucho trabajo muy especializado, muy repetitivo, que llevaba a la suma de las fórmulas, pues a generar un producto final, ¿no? Eran productos que en su conjunto formaban un tema final. Pero ¿qué pasaba? Es que los colaboradores y los empleados trabajaban cada uno con sus máquinas generando para terminar ese producto, ¿no? Y ellos trabajaban con sus máquinas, y hoy día pues vemos una automatización importante en el reemplazo de estos humanos con estas máquinas que han venido a reemplazar todo lo que tiene que ver con el tema de lo que hacían antes los humanos, ¿no? Lo cual no es un tema desconocido para nadie. Todos sabemos que la revolución esta nos va a traer temas complejos en inteligencia artificial. Y, por ejemplo, alguien que no trabaja en una fábrica, porque mucha gente dice, no, pues ¿a mí en qué me va a afectar esta revolución si yo no tengo una función o un trabajo que va a ser reemplazado por un robot? Entonces, aquí lo que vemos es que estos aparatitos de los cuales todos vivimos, yo creo que el 90% de nuestro tiempo, porque de hecho ya son parte del humano, básicamente, no sé si para bien o para mal, pero trae todas estas configuraciones, ¿no? Que dónde estás, lo que haces en redes sociales, las noticias, todo lo que tiene que ver con tu trabajo, lo que escuchas, los mensajes inclusive, ¿no? Que ya se ven ahí amenazados por estar observados o escuchados, ¿no? Por estas plataformas. Y evidentemente esto surge y tiene un control importantísimo de lo que estas plataformas hacen en el humano, y entienden perfectamente bien qué está pasando con el nivel de consumo, qué es lo que te quiero vender, de qué es lo que te quiero hablar. Entonces se van generando estas burbujas digitales que son realmente peligrosas, inclusive aparatos como este que nos encanta usar, ¿no? Como el Alexa, y al que le llamamos el Internet de las cosas. Entonces vemos el Internet de las cosas como una amenaza importante hacia el ser humano, amenaza entendiéndolo desde un ángulo del control de cómo estos datos van a ser usados para el futuro. Bueno, el futuro que ya es ahora y se usan para hoy día, ¿no? Pero es esta parte incluida con toda el tema anterior que les platicaba de la robotización, etcétera, que no se ve muy claro qué es lo que va a pasar con todo este mundo robotizado. Pero entonces, si vemos el Internet de las cosas y vemos a todos los humanos aquí analizando, pues evidentemente no vamos a ser suficientes humanos que puedan lograr mucho trabajo especializado, repetitivo, con manejo de datos, como las máquinas. A las máquinas les fascina hacer esto. Les encanta hacer trabajo repetitivo, les encanta el manejo de datos y temas de inteligencia artificial en algoritmos y todo esto, y no cobran, no descansan y obedecen exactamente lo que se les dice que tienen que hacer. Y si me empujas tantito, creo que tampoco pagarán impuestos. Entonces, el tema de las máquinas no es un tema menor de lo que está pasando, porque todo lo que está girando alrededor de nuestro mundo, del cómo va a funcionar y cómo está funcionando, tiene que ver un mundo altamente robotizado. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuánto trabajo especializado y repetitivo hay en nuestra sociedad, pues vemos algunos estudios, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, que dice que la mitad de su población está automatizada, especializada o con trabajos repetitivos, o un país como España, que también nos está diciendo que 36% de su fuerza laboral es automatizada.
Esto quiere decir que casi la mitad de nuestra población básicamente podría ser reemplazada por robots. Y bueno, a mí me encanta hablar de este tema porque evidentemente hemos llegado hasta aquí porque los humanos han logrado poder innovar. Toda esta robotización viene de la parte humana. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente los propios humanos reemplazando sus trabajos y sus posibilidades y oportunidades a través de toda esta tecnología que el mismo humano ha creado. Entonces, si vemos, por ejemplo, temas que hablábamos ahorita hace un momento en la parte de la automatización, ¿cuántos empleos realmente creemos que esto va a destruir? Estamos viendo más o menos predictivamente 75 millones de empleos destruidos, donde, para que nada más darse una idea, la crisis del 2008 destruyó 30 millones de empleos. Pero ¿cuántos empleos creen que se van a crear? Aquí es donde vienen buenas noticias. 133 millones de empleos. ¿Pero qué creen? Estos empleos van a estar muy relacionados a temas de este tipo de empleo que vamos a ver cuáles estarán vigentes y por eso tan importante el tema del reskilling y el upskilling de las habilidades para seguir empleables en la fuerza laboral. Entonces, el trabajo que vemos que está en peligro, evidentemente es lo que hemos hablado, especializado, repetitivo, manejo de datos. ¿Y qué es lo que les encanta a las máquinas hacer? Que son estos trabajos, no cobran y no descansan, obedecen. Pero el sistema educativo también ha tenido un factor importante en educar a la gente como máquina. Es que te especialices en una sola cosa, que hagas siempre ejercicios repetitivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de todas las planas que tenían que llenar de chavitos, aprender datos de memoria, no datos donde la educación la aprendes desde un ángulo de investigación, de lógica, cumplir órdenes, ser competitivos. Pero el cerebro humano tiene un factor muy interesante porque somos muy buenos o somos probablemente la única raza que pueda cruzar ideas o somos muy buenos en poder solucionar en temas impredecibles. Necesitamos emociones para aprender, un pensamiento crítico y somos complementarios. El trabajo del futuro, o este reporte, lo que nos indica es que las habilidades más buscadas serán crear ideas nuevas, resolver problemas no predecibles, comprender emociones, pensamiento crítico y capacidad de complementarse con personas que piensan distinto, que aquí entra todo el mundo de la diversidad y por qué la importancia de la diversidad. Pero dentro de este mundo hay tres en particular que son las más críticas en desarrollo de habilidades para temas de complemento hacia la inteligencia artificial. Entonces, vemos aquí en una conclusión muy rápida que las máquinas tienen una ventaja tremenda en trabajos especializados, repetitivos y manejos de datos, mientras que el humano tiene una ventaja muy competitiva sobre las máquinas en el tema de ideas, ideación, pensamiento creativo y todo esto. ¿Y cuál es la posición de las mujeres frente a la cuarta revolución? Sabemos que las mujeres en tech están logrando tener un avance importante porque además se une con una habilidad muy particular de las mujeres en humanidades y la inteligencia emocional. Entonces, cruzando ambos de estos temas, podemos ver, por ejemplo, que el rápido avance que esta industria está teniendo, ¿no? La revolución industrial, ha hecho evidente que todas las habilidades que están relacionadas al STEM, como lo es la tecnología, ingeniería, matemática, ciencia, así como la construcción de ecosistemas de innovación, sean cruciales para garantizar una fuerza laboral altamente efectiva y competitiva. Entonces, no es un tema menor
el que se tenga que incorporar más mujeres a la fuerza laboral STEM, no solamente porque es un tema de responsabilidad en la parte de equidad de género, sino también es un desafío económico, porque estudios como McKinsey nos demuestran que el PIB a nivel mundial para el 2025, si realmente tenemos una forma en que las mujeres puedan participar de una manera idéntica en la economía que los hombres, vamos a tener 28 billones de dólares incrementados en el PIB, que eso es muchísimo más que las economías combinadas de China y Estados Unidos. Por eso hay mucha gente que dice que el futuro y la potencia no es ni China ni Estados Unidos, son las mujeres. Pero esto solo puede pasar si realmente incorporamos desde muy temprana edad a mujeres a trabajar en STEM o estudiar STEM, pero no solamente desde ese inicio de nuestra educación, y como padres tenemos una gran responsabilidad de eso, pero las mujeres que hoy día están en posiciones laborales que están con amenazas de perder trabajo, tendrían que estar buscando formas de estarse buscando un reskilling y un upskilling de las nuevas habilidades que se van a requerir para el futuro, que básicamente viene de una manera muy agresiva en la fuerza laboral. Y es donde se produce una amenaza importante. Y creo que gran parte de la problemática que viene en el mundo STEM es que las mujeres no necesariamente se creen capaces de meterse en este mundo, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente con toda la parte holística de la cultura donde estamos metidas, ¿no? Si tenemos maestros que no lo fomentan, si tenemos papás en casa que no lo están fomentando, evidentemente no va a ser algo atractivo para que las chavas quieran realmente meterse a un mundo relacionado a esto, ¿no? Y bueno, en un informe de la UNESCO se identificó que solo 35% de los estudiantes de carrera STEM, educación superior, nivel mundial, son mujeres. Ese es un número relativamente bajo, lo cual tiene 65% de brecha de crecimiento. O, por ejemplo, el poner el énfasis nuevamente en el talento humano con ingenio, creatividad, inteligencia emocional y fortalezas inherentemente femeninas, porque las mujeres traen de forma natural estos énfasis y estas fortalezas en una inteligencia emocional o la parte creativa, donde su cerebro y sus funciones hacen una parte muy complementaria con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robotización. Entonces, no vemos una amenaza por el tipo de trabajos que van a desaparecer en el mundo de las mujeres o en general, ¿no? Pero vemos un claro camino hacia cómo podernos preparar en este mundo, combinando nuestras habilidades y estudiando en el mundo STEM para lograr tener mayor oportunidad. O, por ejemplo, estas estadísticas, ¿no? Que son realmente muy drásticas, ¿no? Y que finalmente es la realidad que hoy vivimos. Pero en México, 1 de cada 5 personas considera que es más importante que un hombre tenga una carrera universitaria que una mujer. Entonces, en la educación universitaria es más importante para un hombre que para una mujer. Es una creencia muy, muy relevante. Por eso, al principio dije, hay un indicador muy bajo de mujeres que están realmente estudiando, número 1. Hay un indicador muy bajo de una sociedad que cree que realmente la carrera de la mujer es igual de importante que la de un hombre, ¿no? Entonces, todas estas creencias van conjugando o imposibilitando, yo diría, la mejora de estos datos. Y aquí vemos, por ejemplo, en México, 3 de cada 10 mujeres jóvenes no estudian ni trabajan, que es lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Y si eso lo traducimos en un porcentaje, pues 31% de mujeres, o sea, se triplica al número de hombres, ¿no? Entonces estamos viendo que hay, sí,
3 veces más prácticamente de mujeres que no estudian ni trabajan versus el género masculino, ¿no? Y esto lo vemos en una tendencia en general en los países probablemente menos desarrollados, porque si nos fijamos en Estados Unidos, la cosa se empieza a ver bastante más pareja en cómo la sociedad y la educación en casa promueve la educación y el trabajo de igual importancia para una mujer que para un hombre. Y 75% de las mujeres que se gradúan en las universidades cuentan con un empleo formal o remunerado. Lo que sabemos también como hecho es que en México hay una gran cantidad de trabajo informal, lo cual eso atrae temas donde las mujeres se limitan a tener posibilidades de un trabajo formal, donde tengan un esquema legal, una estructura, donde realmente puedan catapultar sus negocios desde ahí. Y vemos, por ejemplo, que en el mundo de mujeres STEM, en 2030 más del 80% de los empleos requerirán algún conocimiento vinculado a STEM. Y digo, 2030 está a 9 años. No es absolutamente nada de tiempo, ¿no? Y solo en el próximo lustro se generarán 1 millón de puestos de trabajo relacionados con estas materias. Y estas cifras se suman al 10% de vacantes vinculadas a estas carreras. Entonces, hay vacantes, pero no hay mujeres que están con las habilidades necesarias para llenar estas vacantes. Entonces, faltan estos perfiles especializados si queremos lograr ver mayor equidad de género en la fuerza laboral. Y el rol crucial de las carreras STEM en el futuro de la empleabilidad está más que demostrado por infinidad de estudios. Por eso, incrementar la participación de estas mujeres es un tema, sin duda alguna, muy relevante que enfrenta nuestra sociedad actualmente. Entonces, esta fue mi aportación al día de hoy. Yo les quiero dar las gracias por escucharlo. Me gustó mucho poderlos llevar hacia la historia, porque esto que se ve venir dentro de esta revolución no es un tema menor para lo que queremos nosotros lograr en equidad de género. Obviamente, el tema de la equidad de género tiene un sinfín de problemáticas que hay que abordar y seguir mejorando. Por eso creo que el foro hace un extraordinario trabajo en seguir concientizando alrededor de todas estas aristas. Pero a ciencia cierta, los indicadores que yo acabo de presentar el día de hoy en esta presentación son reales. Hay que poner atención a cómo podemos seguir siendo empleables como mujeres, número uno, y cómo podemos garantizar que vamos a tener una equidad de género en la fuerza laboral es únicamente a través de estos métodos, con un perfil relacionado a algo vinculado en el mundo de STEM, estudiando estos temas y haciendo de manera, yo digo, proactiva, una educación que esté realmente empujando de una manera posibilitada a que las mujeres entren de una manera más importante dentro de este mundo. Entonces, espero que los haya podido dar cierta luz en lo que viene en esto, y muchísimas gracias por estar aquí.